cine. El cine es un arte que nos va a transportar, nos va a emocionar y nos va a conectar a través de todos los géneros, ya sea acción, drama, terror, comedia, suspenso. Todos tienen un lenguaje único para contar historias y reflejar nuestras emociones. Desde la adrenalina que te puede causar una persecución en el cine de acción hasta el suspenso de un tráiler o la ternura de una comedia romántica. Los géneros son herramientas que nos ayudan a explorar las múltiples facetas de la vida y la imaginación. Y aunque los géneros son la base, las historias siempre van más allá, mezclándose y reinventándose, llevándonos a lugares inesperados. En el cine, los géneros son el inicio, pero la magia está en el viaje. El género del que yo voy a hablar es la comedia. La comedia es uno de los géneros más populares y antiguos del cine, capaz de hacernos reír y reflexionar, y en muchos casos de encontrar un nuevo sentido a situaciones cotidianas y extraordinarias. Este género es muy especial porque tiene un propósito para provocar risas, pero también busca conectar con el público a través del humor, permitiéndole ver el mundo desde una perspectiva diferente. Hay 5 características principales de este género: la sátira y la crítica social. Busca reflexionar sin sentirse presionado. Muchas películas cómicas recurren a la sátira para exponer y criticar problemas sociales, políticos y económicos. El segundo punto es la exageración y los personajes excéntricos. En la comedia, los personajes suelen ser muy caricaturescos, con rasgos o actitudes que están llevadas al extremo. Estos personajes permiten jugar con las expectativas del espectador y subvertir la lógica común. La exageración ayuda a romper con la realidad cotidiana. La tercera característica es el uso del lenguaje y el doble sentido. La comedia explota el lenguaje de formas creativas usando juegos de palabras de doble sentido. El cuarto punto es el humor físico y situacional. Este es muy fácil de entender, ya casi no se usa. El humor físico pues son caídas, tropiezos, gestos exagerados, movimientos cómicos, caras. Son elementos comunes que hacen reír al público sin necesidad de diálogos, como lo hacía Chaplin, lo hace Adam Sandler, Eugenio Derbez. Es un humor muy básico. Y el humor situacional se basa en circunstancias en las que se encuentran pues, los personajes en situaciones absurdas, inusuales, que ponen a los personajes pues, en aprietos y desencadenan momentos pues, hilarantes, muy graciosos, muy chistosos, como lo sería Friends, How I Met Your Mother. Y el quinto punto es la exploración de las relaciones humanas. Este para mí es un punto muy importante. La comedia suele centrarse en aspectos universales de las relaciones humanas, como el amor, la amistad, los conflictos familiares, los conflictos personales, las rivalidades. Estas dinámicas no solo generan empatía al espectador, sino que también crean un terreno fértil para el humor. La comedia ha tenido una gran presencia en el cine mexicano y varios autores han dejado una huella muy profunda en este género. Para mí uno de los mejores comediantes mexicanos, de los mejores autores, es Mario Moreno. Cantinflas es un ícono, su estilo es único para hablar, su ingenio verbal, la creación de personajes, de oficios y trabajos comunes que se enfrentan a injusticias sociales con su astucia, con su sentido de justicia. Es impresionante este personaje. Eh, Cantinflas es uno de los íconos más sobresalientes del cine mexicano. Otro muy importante, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, creó personajes icónicos que son amados en todo el mundo. Sus personajes representan la inocencia, la simplicidad, la bondad, en situaciones cómicas que reflejan muchas personas comunes. Su estilo cómico es universal, accesible para toda la familia. Eh, Evidentemente es humor muy blanco, a diferencia de, no sé, por ejemplo, Luis Estrada, también es un autor muy importante que usa la sátira social,
que usa la política, la corrupción, los problemas que pasa en México, que pasa en la sociedad tanto mexicana como latinoamericana, porque siempre va a existir la corrupción, siempre va a existir ese tipo de problemas sociales y políticos. Otro muy importante que yo considero es Gary Alasraqui, eh, la película famosa que todos conocen, Nosotros los Nobles, logra hacer una crítica del clasismo, de las diferencias sociales, a través de una historia pues cómica, familiar. Es un estilo muy fresco que conecta con las nuevas generaciones. Él también creó Club de Cuervos. Es impresionante la visión que tiene para que pueda conectar con todo tipo de personas. Estos autores han hecho que la comedia sea una parte esencial de la cinematografía mexicana, poniendo en alto pues a México como país rico en el cine. Utilizan un humor como herramienta poderosa para reflexionar, para hacer cambiar de perspectivas a las personas. Yo considero que es muy importante la comedia en el mundo porque te libera de situaciones estresantes. Es muy importante la comedia. Soy Joana y yo les voy a estar hablando sobre el género de romance en el cine. El género de romance en el cine representa una historia de amor entre los personajes de la película, y esto es con el afán de demostrar sentimientos entre los personajes, desenvolver su historia de amor, ya que hay situaciones en las que se enfrentan a obstáculos y buscan la felicidad para llegar a estar juntos. Este género más que nada es uno de los más populares y utilizados en las películas, ya que es el que más capta al público y con el que más se sienten identificados igual el público. Este ha tenido una gran evolución significativamente, ya que pues de la misma forma el ser humano, la audiencia lo vive, y por esta misma razón es de que el género de romance es muy importante en el cine y ha marcado una gran diferencia pues dentro del mundo cinematográfico. El romance se puede dividir en 4 subgéneros. El más importante y el cual vas a encontrar mucho en películas es la comedia romántica, en cual incluye al romance y a la comedia, y esto crea una película muy fluida, muy tensa, porque ya que los personajes se enfrentan ante situaciones que dan un giro al trama, y es donde más sus emociones hacia entre ellos es donde se ven más involucradas o se ven más afectadas. Otro subgénero puede ser el drama romántico, que se trata de las historias más serias. Estas están enfocadas en que los conflictos son más profundos y en el que verdaderamente afectan al personaje, tanto moral como sentimentalmente, y a menudo hay finales trágicos o incompletos o tristes de alguna forma, porque los personajes no llegan a quedar juntos. Un ejemplo muy claro de este tipo de subgénero es Orgullo y Prejuicio, ya que ambos personajes, durante la película se puede ver que ambos personajes se aman eternamente, se aman profundamente, pero por situaciones familiares, situaciones personales, no quedan juntos. El tercer subgénero sería el romance histórico, el cual es el amor en contexto pues histórico, donde las ocasiones o los posicionamientos sociales, el dinero, la familia y las diferencias de clases afectan el romance entre ambos individuos. Un ejemplo podría ser el Titanic, pero el Titanic, más que nada, la película no está centrada mucho en su amor, pero sí refleja que hubo un sentimiento mutuo entre Jack y Lily, pero igual por la diferencia de clases sociales y por la familia no pudieron llegar a quedar juntos, y aparte por lo demás, por todas las tragedias que pasaron durante la película. Y igual en este mismo género de romance histórico puede entrar de igual forma la película de Orgullo y Prejuicio, que es la misma situación, que Darcy y Elizabeth se aman mucho, pero igual por familia, por dinero, no pueden quedar juntos. Entre las características principales en general del género
romántico. La primera es su enfoque relacionado al amor. Las tramas principales de las películas románticas exploran los sentimientos, las emociones, el pesar, las dificultades de que los personajes no puedan llegar a estar juntos. Entonces, básicamente, pues este es el concepto o la característica principal del género romántico, pues ya que como su nombre lo dice, es en busca del amor. Si ves una película romántica, obviamente la ves con el afán de que te llegue al corazón, de que tú te sientas identificado y en que tú puedas como que reflejarte o empatizar con el personaje. Y algunas características entre el romance en el cine mexicano, más que nada es demostrar ese sentimiento de pasión y tragedia, ya que en el cine mexicano tiene una larga tradición de historias de amor y que son muy trágicas, y entonces a menudo el sufrimiento y la fatalidad lo refleja en emociones internas y dramáticas propias de muchas historias románticas. Otro punto importante son los contextos sociales y culturales, ya que muchas películas de cine mexicano exploran las diferencias de clases sociales y los amores familiares, y a menudo se presentan historias que muestran cómo el amor lucha contra las normas sociales, contra la sociedad. Y otra de las características del romance en el cine mexicano, y de la cual yo como mexicana me siento súper admirable, es de la música, del melodrama, del sonido, porque en el cine romántico mexicano especialmente usan músicas de décadas pasadas, lo cual hace que la película tenga un gran valor, una gran significancia, y esto, pues aparte de darle más sentimiento a la película, dan conocimiento al patrimonio cultural y a crear situaciones melodramáticas, lo que añade una capa emocional que puede hacer que la película resuene profundamente más en el espectador. Desde sus inicios, hace poco menos de un siglo, el cine ha atraído al gran público sin la necesidad de una guía. No hay duda, cualquier persona puede ser cautivado por el cine. Y es en su accesibilidad donde radica su popularidad. El cine tiene, como sabemos, varias ramas de géneros. Uno de los más importantes, si no es que el más aclamado por parte de la crítica, claramente, es el drama. Ahora, ¿qué es el drama? El drama nació obviamente con los libros, con filósofos, mitos, leyendas, empezando desde los griegos, romanos, demás, entre el resto, ¿no? La Odisea de Homero se puede considerar un drama, entre otras obras. Pero en ambos ámbitos, tanto el cinematográfico como el literario, se caracteriza por la representación de conflictos humanos y situaciones emocionales intensas. Emociones que te pegan, emociones duras por las que todos nosotros pasamos en la vida cotidiana. La vida no es una película, eso todo el mundo lo sabe, pero definitivamente una película puede representar muy bien la vida. Hay varias películas que lo hacen y varias películas que lo logran de manera magistral. Y el drama, al final de cuentas, es, digamos, el género más realista de todos. Pues el drama habla de esas situaciones reales y humanas. Por eso uno puede conectar tan bien con el drama. A ti te pueden gustar tanto las películas de acción por sacarte de tu zona de confort, relajarte y ver explosiones y disparos, comedia para reírte, romance para soñar, pero al final de cuentas a varias gente no le gusta el drama. ¿Y por qué es la razón de que no les gusta el drama? Porque no quieren, al menos la mayoría, recordar momentos que ya pasan en la vida real, al ser tan realistas algunas películas, que te pegan en el corazón, que te pegan en el alma. Esa es la razón por la que a mucha gente no le gusta el drama, a final de cuentas. En el cine, el drama se enfoca en desarrollar historias que conmueven al espectador. Como lo he dicho, son las que más reales y con las que más puedes conectar, con los personajes y las situaciones por las que viven. Conflictos humanos, desarrollo emocional, personajes complejos, humanos, reales, claro, obviamente, de parte de un buen director, de parte de un buen guionista, de parte de buenos actores. Eso no se discute.
Y la mayoría tiene, o lo que mínimo se espera es que tengan un guión sólido y un final reflexivo, al menos las mejores. ¿Cuáles son las películas de drama más importantes de los tiempos? Bueno, tenemos un gran ejemplo, 12 hombres enojados, Los siete samuráis, Harakiri. También tenemos grandes series como lo son Chernobyl o Breaking Bad, pero estamos aquí hablando de cine. Pero bueno, el drama en sí es lo más real y lo que más te puede llegar a tocar por el hecho que ya mencioné antes. Hay varias películas que llegan a ser muy fuertes. Una película que impactó mucho fue Come On, que salió hace unos años con el actor Joaquín Phoenix. Eh, pues al final de cuentas hablaban de varios temas con chicos jóvenes, mientras él iba conectándose con su sobrino. El actor principal, el personaje principal, se conecta con su sobrino que no había visto mientras tiene problemas familiares y va conociendo a niños porque es su trabajo. Es una película bastante buena, Come On, en la que uno se puede llegar a sentir identificado con esa película. Hablan sobre la muerte, sobre lo que hay más allá, sobre las situaciones familiares, amorosas y demás. Prácticamente las mejores películas se podría decir que son de este género. El Padrino, Parásitos, Whiplash, una de mis favoritas, porque refleja muy bien el comportamiento humano, el querer ser alguien en la vida, esas palabras y ese final. Una de las mejores películas que he visto, definitivamente. La lista de Schindler, que también el drama sirve muy bien, y creo que prácticamente todas las películas bélicas se podría considerar drama, a no ser que sean parodias o comedias, cosas que son muy pocas, pero el drama sería la mejor manera de contar una historia bélica, una historia de desamor, tal vez. Pero definitivamente el drama es lo que hace al cine hoy en día. Varias películas de época, varias películas que tocan al espectador, La Haine, como podría ser también, son excelentes películas que llegan a ser muy personales en algún punto. Bardo, de Iñárritu, también contaría. Excelentes películas, la mayoría si es que son bien escritas, si es que son bien dirigidas. Obviamente todo comienza desde ese punto, desde el guión y el director. Definitivamente el cine no sería lo mismo sin un poco de drama. ¿Qué sería la vida sin el drama? El cine de fantasía es uno de los géneros más importantes y más reconocidos y apreciados por nuestra generación. Tenemos películas que marcaron nuestra infancia, como puede ser Harry Potter o Narnia, por ejemplo, y creo que es uno de los géneros que más libertades creativas tiene, ya que se caracteriza por contar historias completamente fuera de la realidad, aunque muchas veces se adapta a ella, pero siempre termina con elementos que llevan a lo onírico, utilizando recursos como la magia, los sueños. eh, a veces puede incluso confundirse un poco con la ciencia ficción, ya que pues cada vez vamos más encaminados hacia ese tipo de lenguajes y recursos. Sin embargo, el cine de fantasía surge primeramente en 1949, aunque en mi opinión creo que la primera película que realmente retrata lo que el cine de fantasía quiere decir es El Mago de Oz. Creo que en El Mago de Oz retrata perfectamente cómo un personaje que vive una realidad incluso triste, cruda, desoladora, hasta cierto punto, donde el personaje más, eh, pues más humano, más sensible, que es una niña, sufre de tristeza, de maltrato, y cómo tras un evento inesperado, que en ese caso es un tornado, llega a un mundo completamente diferente, con personajes con características completamente fuera de la realidad. Sin embargo, tiene mucho simbolismo, y de ahí surge precisamente el concepto de cine de fantasía. Toma muchos recursos del arte, por ejemplo, simbólico, eh,
no sé, podemos pensar en artistas como Dalí, como Carrington, en cuyas pinturas representan personajes con características animales, con ambientes fantasiosos, barcos, lunas, el cielo. Entonces, el cine de fantasía justamente busca eso, retratar una realidad que solamente puede existir en los sueños. Entonces, a partir del Mago de Oz y obviamente otras películas, por ejemplo Nosferatu, podemos encontrar que el cine de fantasía roza muchos otros géneros, desde el horror, ciencia ficción, tiene obviamente elementos de drama, de romance. Sin embargo, el cine de fantasía busca siempre regresar a su núcleo. Entonces, bueno, en mi opinión, creo que algunas cintas que más marcaron este género fue El Señor de los Anillos, por ejemplo, con unas producciones millonarias donde buscan obviamente retratar lo que en la literatura solamente puede existir en la imaginación, ¿no? En el libro de Tolkien, y que pues es trabajo de uno el darle forma a los personajes y a los ambientes. El cine de fantasía busca utilizar las herramientas del cine para darle forma a eso. Y tenemos pues resultados tan interesantes y tan importantes como El Señor de los Anillos, ¿no? Creo que también el mundo de Narnia es una forma pues de retratar este género y alude a la magia, a los mitos, a las leyendas. Muchas veces el cine de fantasía retoma elementos del folclore de diferentes lugares para justamente enriquecer su lenguaje y sus historias. También lo que he notado del cine de fantasía es que usualmente son adaptaciones de libros. Y esto creo que justamente es precisamente por los símbolos que se buscan retratar. Como comentaba, pues muchas veces roza el cine de ciencia ficción, por ejemplo en Avatar, que es una película mucho más reciente, que tenemos mucho más fresca, donde sí, un elemento de tecnología lleva al personaje a otro mundo. Sin embargo, la historia no depende realmente tanto de esa tecnología. Es en el mundo fantástico y a través de la historia del personaje y cómo se relaciona con los otros personajes que realmente enriquece esa historia. Podemos encontrar animales e incluso el cine de fantasía se toma esas licencias para darle forma a sus propios mundos, con sus propias físicas, sus propias leyes. Entonces, este cine creo que es de los que más libertades te pueden dar, pues tanto como creador y como espectador. Creo que a los que de niños nos gustaba soñar y ver mundos diferentes, en el cine de fantasía encontramos un confort muy conocido, ya que es lo mismo que hacíamos cuando jugábamos y nos inventábamos mundos completamente exagerados y fuera de la realidad. El cine de fantasía te lo entrega masticado y envuelto solamente para que tú lo descubras. Y creo que eso es uno de los elementos más puros del cine. Existen otros tipos de fantasía. Existe, por ejemplo, el cine folclórico, donde es ya mucho más específica la trama, ¿no? Tenemos películas mexicanas que retratan eso, que incluso muchas veces el cine de fantasía puede estar escondido, no tienen que ser siempre elementos tan exagerados, pero podemos encontrar similitudes e irlo descubriendo poco a poco. Creo que el cine de fantasía nos representa mucho como sociedad y como seres humanos, donde siempre vamos a buscar salir de la cotidianidad y entrar al mundo de los sueños.
Un género que no puede faltar es el de terror. Se desarrolla principalmente en la época de los años 30. El género fue influenciado por la literatura gótica de Edgar Allan Poe y de Mary Shelley. Estas películas básicamente buscan transmitir miedo al espectador. Muchas de las películas de terror se basan en leyendas o también pueden ser sucesos reales. Con el tiempo han surgido subcategorías como el terror de serie B, el terror de ciencia ficción, el slasher y el cine gore. Una buena película de terror debe tener un personaje inquietante y espeluznante. La iluminación lo es todo, y está inspirada en el expresionismo alemán. El espacio debe de evocar miedo, muestra lo tenebroso del lugar. La banda sonora es crucial, y se utiliza esta herramienta del silencio para los jump scares. Los efectos de sonido van a dirigir las emociones del público. Si no me creen, vean una película de terror en mute y pónganle música divertida. No se siente igual. Los principales autores de este género podemos ver desde sus inicios a Georges Méliès con La Mansión del Diablo en 1896, a Hitchcock con la icónica Psicosis, también está Stephen King con El Resplandor o Carrie, que son películas icónicas de terror, Shirley Jackson con The Haunting of Hill House, Bram Stoker, que es otro pionero que empezó con Drácula. También tenemos pues a principales autores que han inspirado muchas películas basadas en sus libros de terror, como Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Desde los autores latinoamericanos y la influencia de este género del cine, tenemos a Guillermo del Toro en películas como El Espinazo del Diablo, al argentino Demian Runga, que ganó el mejor película en el Festival de Sitges con la película Cuando acecha la maldad, y también a Michelle Garza Cervera con Huesera, una película mexicana dirigida también por una directora mexicana. Este género tiene varios elementos que lo hacen único. No solamente los personajes ni la historia, sino también el uso de las técnicas cinematográficas para provocar realmente miedo y desesperación en la audiencia. ¿Alguna vez te has quedado al borde del asiento sintiendo que algo increíble o terrible está a punto de pasar? Ese momento en el que el corazón late más rápido y la tensión es casi insoportable. Bueno, pues bienvenido al mundo del suspenso. Vamos a explorar este género apasionante que ha cautivado al público desde los inicios del cine. El suspenso, también conocido como thriller, es un género cinematográfico que busca mantener al público en tensión constante. Es una danza entre lo que se muestra y entre lo que se oculta, entre la expectativa y entre el miedo. En el corazón del suspenso está el deseo del espectador por descubrir lo que pasará después, a pesar de temer la respuesta. En esencia, el suspenso se trata de jugar con tus emociones, dejándote siempre con esa deliciosa sensación de ansiedad. ¿Pero qué hace tan poderoso al suspenso? Bueno, pues vamos a desmenuzar sus elementos principales. Este se caracteriza por tener un ambiente tenso. El suspenso se construye en un ambiente donde todo parece estar cargado de peligro. La iluminación oscura, los espacios cerrados y los sonidos inquietantes son claves. Sus personajes son complejos porque no hay héroes ni villanos perfectos, sino que los personajes suelen ser ambiguos, con motivaciones que nos mantienen siempre adivinando. El suspenso juega con el tiempo porque cada segundo cuenta, creando una urgencia que no te deja respirar. Las narrativas son intrincadas porque las historias en este género son como rompecabezas. Mientras más piezas faltan, más atrapado estás. El papel de la música pues no lo podemos olvidar porque las notas tensas y los silencios estratégicos son igual de importantes que los diálogos. Ahora, hablemos de los grandes maestros que han dado vida al suspenso, desde nombres clásicos hasta talentos que están marcando tendencias en nuestra región. Primero tenemos al maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Él es conocido por películas como Psicosis, como Los pájaros y como Vértigo. Él dominó el arte de mantener al público al borde de su asiento. También tenemos a David Fincher, que es un maestro contemporáneo con películas como Seven, como Gonger y como Zodiac. En México tenemos a Carlos Enrique Taboada, que es creador de clásicos como Hasta el viento tiene miedo y Veneno para las hadas. Taboada es un referente del cine de suspenso y terror mexicano. Por supuesto que también tenemos a Guillermo del Toro, que aunque él es más conocido por su fantasía oscura, en su película La invención de Cronos combina suspenso, misterio y terror. Tenemos a Fabián Bielinski, que él es argentino, y él es director de Nuevas Reinas y de Laura, y él llevó el género a nuevas alturas en el cine latinoamericano.
El suspenso no es exclusivo de las grandes producciones internacionales, también ha dejado su marca en la cultura popular y por supuesto en el cine mexicano. Series como Dark y películas como Fragmentado, por ejemplo, han llevado el suspenso a nuevas audiencias. Pero ¿qué hay de nuestro cine mexicano? Películas como Hasta el viento tiene miedo y Veneno para las hadas de Carlos Enrique Taboada son ejemplos de cómo el cine mexicano puede competir con los grandes del género. Y más recientemente también tenemos a Vuelven de Isa López, que combina suspenso con elementos fantásticos para contar historias profundamente humanas. El suspenso es más que un género, es toda una experiencia. Nos hace cuestionar lo que sabemos, explorar nuestras emociones y enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. Es un arte que nos recuerda que en la vida lo inesperado siempre está a la vuelta de la esquina. Así que la próxima vez que veas una película de suspenso, fíjate en cómo juega con tu mente, qué te hace sentir, qué quieres descubrir y lo más importante, ¿puedes soportar la tensión? Yo les hablaré sobre el género de acción, que en lo personal es uno de los que me parece más interesantes e importantes dentro de todo el cine. Principalmente se caracteriza por tener escenas muy intensas y dinámicas, que de alguna u otra forma generan adrenalina y emoción al espectador, lo que hace que de alguna u otra forma se sientan dentro de la película. Sin embargo, tiene muchísimas más características, pero las principales me atrevería a decir que son 4. La primera son los conflictos o las peleas. Estas principalmente ocurren entre los héroes y los villanos. Por ejemplo, en la película de Avengers Endgame, cuando los Avengers pelean contra Thanos. Otra característica muy importante son los elementos visuales, ya sean explosiones, persecuciones, acrobacias, escenas con dobles de riesgo y demás. Y claro, también tienen un protagonista heroico, que es el que puede derrotar a todos sin problema. Y por último, pero no menos importante, tenemos el uso de efectos especiales, que se utilizan para recrear ambientaciones muy diversas, ya sea como paisajes exóticos, otros planetas y demás. Y bueno, algunos de los principales autores de este género cinematográfico son Steven Spielberg, que tiene películas como Indiana Jones. Otro que igual es famosísimo es James Cameron, que tiene películas como Terminator 2, Avatar 1 y Avatar 2, donde se mezcla muchísimo la acción y la ciencia ficción. Y sin duda alguna, una de mis favoritos, George Miller, que tiene películas como Mad Max 1 y Mad Max 2, que tienen una ambientación posapocalíptica. Sin embargo, esos no son todos los autores del género de acción, también existen otros de raíces latinoamericanas, como por ejemplo Robert Rodríguez, que aunque radicó principalmente en Estados Unidos, él tiene raíces mexicanas y tiene películas muy buenas, por ejemplo Desesperados del año 1995 y Machete del año 2010. Y aunque no son películas tan conocidas mundialmente, son muy buenas películas. Y estas películas fusionan más que nada la acción con un toque de humor negro. Que si me lo preguntan, me atrevería a decir que México se caracteriza muchísimo por tener películas de comedia. Por ejemplo, tenemos a Eugenio Derbez. Sin embargo, ese no es el tema. También tenemos autores como Luis Estrada, que él sí es 100% mexicano, y él es más conocido por sátiras políticas como La Ley de Herodes. También sus películas incluyen muchísimo la acción y se caracterizan por ser de acción-comedia. Y también a uno no muy conocido, pero igual muy importante, es Ricardo Larín, que es chileno, y tiene películas como La Frontera, que incluye muchísima tensión y acción justamente en esa película. Y algunos ejemplos meramente mexicanos sobre el género de acción podrían ser El Mariachi del año 1992, justamente del escritor y autor Robert Rodríguez, que marcó un hito al mostrar que con pocos recursos podría lograr una buena película, y esta principalmente se basa en venganza y persecuciones, por eso es que se considera de acción. También tenemos la película Matando Cabos del año 2004 de Alejandro Lozano, y esta película sí es completamente de acción y comedia. Otra película es Narcocultura del año 2013, y bueno, aunque la verdad no se considera tal cual como película ya que es un documental, captura muchísimas escenas de enfrentamientos entre narcos que de alguna u otra forma son acción, y la verdad es un documental muy interesante. Así que por esta ocasión creo que sería todo, espero haya quedado claro y lo hayan disfrutado. El género de aventura es uno de los más populares y perdurables dentro de la historia del cine. Se caracteriza por narrar historias que involucran viajes o misiones emocionantes, donde los personajes van a atravesar desafíos y peligros, a menudo en escenarios exóticos o inexplorados. Este género invita al espectador a vivir experiencias emocionantes
a través de la acción, la exploración y la superación de obstáculos. Las características principales de este género son las tramas dinámicas. Las películas de acción suelen tener tramas rápidas que mantienen al espectador al borde de su asiento. Las historias a menudo involucran un viaje o una búsqueda que los personajes deben completar. Y hablando de personajes, este es el segundo punto: los personajes heroicos. Los protagonistas suelen ser personajes valientes, a menudo con habilidades especiales que los van a ayudar a enfrentar estos desafíos. Estos personajes pueden ser exploradores, guerreros o incluso personas comunes. Pero, ¿qué sería de una historia de aventura sin el escenario que lo rodea? Aquí es donde entra el tercer punto: los escenarios exóticos. Las películas a menudo se desarrollan en lugares lejanos y exóticos que pueden incluir junglas, desiertos, océanos o mundos fantásticos. Esto añade un elemento de descubrimiento y emoción. El cuarto punto son los elementos de acción. La acción es un componente central, incluyendo persecuciones, combates y situaciones de alto riesgo que contribuyan al desarrollo de la historia. Y para que esto se dé, se necesita del quinto punto: conflictos y desafíos. Los personajes deben superar conflictos tanto internos como externos. Estos desafíos pueden presentarse en formas de antagonistas, desastres naturales o incluso en luchas contra el tiempo. Los principales autores universales del género de aventura son Steven Spielberg, conocido por obras maestras como Indiana Jones y Jurassic Park. Spielberg ha definido el género de aventura combinado con elementos de acción y fantasía en narrativas emocionantes. El segundo es George Lucas, el creador de la saga de Star Wars. Lucas ha llevado el género a nuevos niveles, combinando ciencia ficción y aventura en un universo expandido que sigue cautivando a las generaciones de hoy en día. Pero, entrando en territorio latinoamericano, los principales autores son Alejandro Gómez, aunque es más conocido por su trabajo en dramas, como su película El Renacido, incorporando elementos de aventura y supervivencia en escenarios extremos. Guillermo del Toro, con su enfoque fantástico, ha explorado género de aventura a través de las obras como El laberinto del fauno, donde la aventura se mezcla con la mitología y la fantasía. Dentro del cine mexicano existen películas de aventura. Por ejemplo, El Camino Chico. Esta película animada sigue la historia de un grupo de amigos que se embarcan en una aventura para salvar a un perro que tiene un vínculo especial con su comunidad. También está La leyenda del Nahuala. Esta cinta de animación combina elementos de cultura mexicana con el género de aventura, donde el protagonista, Leonardo, debe enfrentarse a una leyenda aterradora para salvar a su pueblo. En conclusión, el género de aventura en el cine no solo se limita a las grandes producciones de Hollywood, sino que también se encuentran en un lugar significativo en la industria cinematográfica mexicana, donde se exploran temas culturales, heroicos y fantásticos, con una combinación de personajes entrañables. Esto da pie a que este género sea altamente entretenido y reflexivo. Hola, yo soy Guillermo y yo les voy a hablar acerca de la ciencia ficción. Pues es básicamente un género narrativo que especula sobre el impacto de posibles avances científicos o sociales en la sociedad, en un espacio o tiempo imaginario. Y la ciencia ficción pues nos invita a imaginar pues lo imposible, cuestionar lo que conocemos y explorar futuros que podrían estar a la vuelta de la esquina. Pero, ¿qué define este género? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupa tanto en el cine mexicano como a nivel internacional? Y yo les voy a explicar, vamos a descubrir cómo la ciencia ficción pues se ha convertido en una herramienta para reflexionar sobre la humanidad, y pues veremos algunos ejemplos desde el cine internacional o Hollywood hasta el cine nacional en México. Y pues la ciencia ficción es más que un espectáculo visual. Este es un espejo que refleja pues nuestros miedos, aspiraciones y dilemas éticos que se presentan en el mundo. Y pues algunas de las características principales de este género son mundos futuristas o alternativos, estos lugares que no existen pero se sienten posibles, como colonias en Marte, como en las películas de Martian, hasta las distopías como la película de Mad Max.
alguna tecnología avanzada como robots, inteligencia artificial, viajes espaciales como Interestelar o Matrix, y algunos dilemas éticos, qué significa ser humano, qué pasa si la tecnología nos supera. Películas como Blade Runner o Ex Machina son ejemplos perfectos de estas reflexiones. Y pues el impacto visual, algunos elementos que nos transportan a otro tiempo o lugar, pues estos diseños arquitectónicos, futuristas y paisajes impresionantes son bastante característicos de este tipo de géneros de ciencia ficción que siempre buscan transportarnos hacia un mundo futuro en unas décadas o siglos para mostrarnos o enseñarnos cómo podría ser el mundo en esa época. Y muchos de los grandes hitos de la ciencia ficción pues comenzaron como obras literarias. Entre algunos autores influyentes tenemos a Isaac Asimov, conocido como por sus leyes de la robótica que plantean pues, preguntas éticas sobre la relación entre humanos y máquinas. Su obra Yo Robot pues, inspiró la película del mismo nombre. De igual manera tenemos a Philip Dick, que es un maestro de los mundos distópicos y las realidades alternativas, como títulos como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que dio vida a Blade Runner, ¿no? De igual manera tenemos a H.G. Wells, pionero como historias como La máquina del tiempo o La guerra de los mundos. Y de igual manera tenemos a Julio Verne, un autor bastante conocido, el cual pues plantea el viaje al centro de la Tierra y 20 leguas de viaje submarino, que pues dan esta especulación científica como una narrativa visual impresionante. Y pues estos creadores o autores literarios pues básicamente dieron la pauta o la fórmula para el género, sino que han cambiado nuestra forma de ver el futuro y cómo por medio de historias literarias pues podemos tomar esa inspiración para realizar obras cinematográficas. Y pues en Latinoamérica, pues la ciencia ficción ha encontrado un espacio único, utilizando pues elementos de nuestra cultura e historia para crear relatos que se sientan familiares y originales al mismo tiempo. Pues en México, el género se ha desarrollado con una mirada un poco introspectiva y creativa. Tenemos algunos autores bastante influyentes, los cuales pues algunos son bastante destacados, como por ejemplo son Guillermo del Toro, con Cronos, que explora pues la inmortalidad desde una perspectiva humana y mexicana, aunque es más conocido por la fantasía. También su obra incluye elementos de ciencia ficción, como en películas como Pacific Rim. De igual manera tenemos otro cineasta o director, que es Isaac Asimov, considerado uno de los directores de ciencia ficción pues, más importantes en México, como películas como El Incidente y Los parecidos. que exploran pues, bucles temporales y realidades alternativas. Y pues la ciencia ficción en la cultura popular ha conquistado al público como, con grandes franquicias como Star Wars, Matrix y Avatar, ¿no? Y pues estas películas son espectaculares, pero también están diseñadas para atraer a las masas. Y pues en contraste a la ciencia ficción mexicana, pues ofrece algo más íntimo, algo más reflexivo. Por ejemplo, El Incidente utiliza un solo escenario para narrar una historia compleja y atrapante sobre el tiempo y el destino. Y pues estas obras son prueba de que el género no se trata solo de explosiones y efectos especiales, sino también de contar historias con el alma. Y básicamente eso es el género de ciencia ficción, es cómo la humanidad ve a través del mundo las cosas y cómo lo podemos pues plasmar en la pantalla grande.